Rafael Fernández integra desde hace varios años el Comité Central del Partido de los Trabajadores. Militante estudiantil bajo la dictadura, supo participar en la primera convención de la CEP en 1984 como delegado del Centro de Estudiantes del IPA. Desde 1982, año en que ingresó al Banco Comercial, milita en AEBU, el sindicato bancario. Como hace 10 años, ahora será el candidato a presidente del Partido de los Trabajadores, una agrupación fundada en 1984 por el grupo trotskista Socialismo Revolucionario Patriótico, creado por militantes de izquierda decepcionados con el Frente Amplio en la lucha contra la dictadura. Redactor responsable de Tribuna de los Trabajadores, el órgano de prensa quincenal del Partido de los Trabajadores, en las elecciones de 2014 Fernández obtuvo la máxima votación en la historia del partido: 711 sufragios. Este partido, que tiene militantes y adherentes mayoritariamente en los gremios bancarios, la educación y los empleados municipales, contará el próximo 26 de octubre con listas en 16 departamentos. Todo un hito para un partido que desde hace 30 años busca hacerse un lugar en el sistema político uruguayo. Rafael Fernández, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores. Bienvenido a Primera Vuelta. Y aprovecho para corregir un error del tape. Decíamos que había lista en 16 departamentos y en realidad es en los 19 departamentos. En los 19, por suerte, y van a estar en los circuitos. Bueno, buenas noches, antes que nada. Van a estar en los circuitos porque la legislación y la reglamentación actual permite que el partido le entregue a las juntas electorales ensobrados las listas para que estén presentes en cada mesa de votación. O sea que algo que no teníamos en las internas, ahora vamos a estar presentes en toda la mesa de votación. Por supuesto, exhortamos a que la gente se haga de ellas antes, ¿no? Bien, tanto en el programa de gobierno como en el periódico que ustedes publican, Tribuna de los Trabajadores, ustedes se definen por un gobierno de los trabajadores, un gobierno de la clase obrera. Ahora, ¿qué interpreta por clase obrera en un mundo de relaciones laborales y sociales tan complejas, no? No, sin duda, siempre lo han sido. Las relaciones sociales eran más complejas, ¿no? Cuando Marx escribió el Manifiesto Comunista eran mucho más complejas que ahora porque había relaciones todavía feudales en algunos lugares de Europa o semifeudales. Ni hablar que en Rusia, cuando se produce la Revolución Rusa, era el 90 y pico % era campesinado. O sea que siempre este tema no refiere a una cuestión sociológica. Refiere a una cuestión de que la clase trabajadora es la que tiene interés real, consecuente, digamos, en terminar con la explotación capitalista. ¿Y quién la compone, a su entender, hoy en día, la clase obrera? Bueno, la definición, repito, no es sociológica pura, porque en realidad son todos los asalariados, en un sentido amplio, los que son clase trabajadora, porque, bueno, uno puede decir, algunos sectores propiamente industriales se pueden haber reducido, pero, por ejemplo, en el comercio se ha producido una explosión de sectores asalariados que han sustituido pequeños comercios por grandes cadenas de supermercados. ¿El gerente de una multinacional? No, obviamente no. Obviamente ahí se participa ya hasta la explotación de otras personas, ¿no? No quiere decir que no cumple un rol productivo en parte, pero ese salario no surge estrictamente de su trabajo, ¿no? ¿Pero la clase obrera conquista solo el poder? ¿Toma el Palacio de Invierno así nomás? Bueno, no se trata así nomás, se trata de que en general cuando se han producido esos cambios tan profundos ha sido cuando la sociedad está colocada ante una disyuntiva muy fuerte, ¿no? Es decir, se coloca para sobrevivir la necesidad de un cambio profundo
Y acá se produce un fenómeno que es dialéctico, diríamos, en términos políticos, que es la idea de justamente que la inercia social, la inercia política, es la que produce cambios radicales o bruscos desde el punto de vista político, porque si la sociedad cambiara permanentemente, no habría eventualmente cambios bruscos, habría un progreso lineal o una evolución. Los cambios se producen porque la sociedad tiene una inercia, la gente dice, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer, pero uno ve, por ejemplo, en el proceso español, que está marcando mucho interés para nosotros porque refleja lo que es esta crisis capitalista a nivel internacional, que gente que hace 2 años no se le ocurría ni le interesaba la política, sobre todo los jóvenes, se han lanzado a las calles masivamente. Entonces, la inercia tiene cambios que tienen que ver con las necesidades populares y tienen que ver con las crisis políticas que coloca la propia crisis del sistema capitalista. ¿Es necesario un cambio brusco en Uruguay para ustedes? No estamos en eso. Hoy lo que estamos es un planteamiento de preparación de una respuesta de los trabajadores a una crisis que se nos viene galopando y que nos la quieren hacer pagar a los trabajadores. Es decir, se nos quiere volcar la factura a una crisis que no provocamos. Por ejemplo, es decir, está el planteamiento de aumentar la edad de retiro de las jubilaciones, ¿no? Se dice por parte del Fondo Monetario que es muy longeva la población, no solo de Uruguay, a nivel internacional lo dicen en todos lados, y la receta esa conduce a una situación sin salida, porque si los veteranos se quedan más tiempo trabajando, los jóvenes van a tener menos posibilidades de empleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se van a ir del país, a hacer su familia en otros lugares, vamos a agravar el envejecimiento de la población. Entonces, no es una salida y es una forma de descargar la crisis de los trabajadores, porque aumentar los años en que se trabaja quiere decir que se disminuye la cantidad de años que se cobra jubilación, es una rebaja del salario, y nosotros queremos que paguen los capitalistas. Quiere decir, se les bajaron los aportes patronales a la seguridad social, por ejemplo, en el gobierno de Tabaré Vázquez en el 2007 del 12,5% al 7,5%. Nosotros decimos, no, aumentemos los aportes patronales, no tienen que pagar los trabajadores en una situación que no provocaron. Entonces, obviamente los cambios en la seguridad social son más amplios que esto, está todo el tema de las AFAP, ¿no? Que nosotros ¿Ustedes están de acuerdo en reestatizar las jubilaciones? Sí, totalmente. No puede ser que haya empresas que estén cobrando una comisión por la colocación de los ahorros de otros, que en realidad si les va mal en la colocación tampoco pierden porque siguen cobrando la comisión. No, tiene que haber una garantía del Estado y una seguridad que el trabajador va a cobrar su jubilación. Fernández, el Partido de los Trabajadores abomina el sistema financiero. Sin embargo, su candidato a presidente es un bancario. ¿Cómo se explica esto? Sí, un bancario que en realidad trabaja en una compañía de seguros, porque después del 82, cuando se refiere ahí la introducción, que entré en el Banco Comercial, en el 83 entré en el Banco de Seguros. Que es en el sistema financiero, podemos decir. Bueno, no, evidentemente no es un problema de que no exista un sistema financiero. Nosotros querríamos que existiera una banca única, un sistema de seguros único, estatal. Pero bueno, obviamente para muchas transacciones, para mucha actividad se necesita que haya una banca. Lo que nosotros abominamos es de la presencia de la banca extranjera que nos explota, ¿no? Es decir, y esto es muy notorio, y cuando les va mal es el Estado el que sale a rescatarlos. Desde antes de la dictadura, pero en particular con la dictadura militar, hubo todo el proceso de compra de carteras de los bancos, que eran carteras incobrables que tenían los bancos, y los rescataron comprándoselas. Después de eso compramos el Banco de Italia, el Banco Pan de Azúcar, el Banco Comercial varias veces, Caja Obrera, de Montevideo. Es decir que nunca se puede estatizar la banca, porque dicen que eso es muy riesgoso. Pero la estatizamos todas las veces cuando hay que rescatar banqueros. Ahora, digamos que la lógica bancaria es más o menos la misma, tanto en los bancos nacionales como extranjeros, más allá de los intereses. No es exactamente la misma, pero sí, nosotros somos muy críticos también de muchos aspectos porque tienen que ver con el régimen capitalista, ¿no? Es decir, a vos te prestan plata si podés pagarla, no si la necesitas. Entonces, incluso el crédito social, nosotros creemos que es muy caro las tasas de interés que se cobran al crédito social, incluso la banca estatal, e incluso tiene IVA, ¿no? Es aberrante que se le cobre IVA a un trabajador por un crédito que adquirió con lo que era la Caja Nacional o el Banco República. El PT ha ocupado cargos de dirección en ADEOM y controla, digamos,
la dirección de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ahí tienen representantes también. Sí, controla no es una palabra que yo usaría en ningún caso, porque nosotros no somos defensores de una relación de ese tipo entre un partido y los sindicatos, ni aun si es el nuestro. Bueno, pero son militantes de ustedes, Sí, tenemos militantes en varios gremios de la enseñanza, de municipales, en frigoríficos, Ahora, en otros... ¿cómo pudieron haber afectado, digamos, a la imagen de su partido algunos conflictos como, por ejemplo, los de ADEOM en relación a la recolección de residuos y los de ADES en relación a los días de clase, que generan malestar en amplios segmentos de la población que caen antipáticos al tratarse de conflictos que afectan servicios básicos para la ciudadanía, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que es claro que la gente sabe que nosotros somos un partido que defiende la lucha de los trabajadores incondicionalmente. Nosotros ahora estamos apoyando los reclamos de los trabajadores del Hospital Español, a los cuales le aplicaron servicios esenciales nuevamente quiere decir que ya habían aplicado en otros momentos a la salud, cuando, bueno, es un derecho constitucional el derecho de huelga. Entonces, nosotros vamos a defender siempre la lucha de los trabajadores, eso ténganlo claro. Después, sobre si son exactamente lo que nosotros queremos cada medida o cada acción de un sindicato, bueno, no, obviamente en cada uno de estos sindicatos, en ADEOM, en ADES, en otros, hay distintas corrientes, incluso cuando hay participación nuestra en la dirección, hay uno de Pero la los pregunta iba por nuestros otro lado, era si afectaba la imagen del partido. No lo sé. Creo que saben que somos un partido aguerrido, eso seguro, que es un partido que está defendiendo siempre los derechos de los trabajadores. Ahora, la gente tiene que darse cuenta de que hoy no hay conflicto municipal y hay mucha mugre en la calle. Y hay problemas de salud de los montevideanos por los problemas de la basura y no pasa nada. No hay ningún decreto de esencialidad. Y pasa muchas veces que un trabajador no puede atenderse en la salud porque no consigue una orden, porque no puede pagar una orden o porque no consigue un especialista que lo atienda, y pasan 2 meses. Nadie decreta servicios esenciales. Entonces hay mucha demagogia cuando hay una lucha sindical, cuando el transporte se para defender los derechos de los trabajadores u otras situaciones, donde hay mucha demagogia de parte de los gobiernos y no se resuelven los problemas. Entonces nosotros vemos que tenemos una imagen que coincide con el problema. Nosotros estamos a muerte defendiendo los derechos de los trabajadores. El Partido de los Trabajadores, como decíamos, está presente en sindicatos importantes de la realidad de nuestro país, pero sin embargo los trabajadores no parecen votar masivamente a este partido. ¿Cómo explica esa contradicción? No parecen, no lo votan, ¿no? Es decir, todavía no sabemos hasta el 26. No, pero está claro que nosotros cuando yo digo que puede haber un cambio vinculado a un proceso de crisis política, no es la situación que tenemos hoy, ¿no? Es decir, yo cuando menciono España, bueno, los indignados hizo emerger a un movimiento como Podemos de la noche a la mañana, pero surgió porque había un proceso de indignación popular y de movilización que duró todo un periodo. No es la situación que tenemos hoy, estamos en un momento de cierta chatura a nivel sindical, y lo que ha pasado es que es un partido que ha pronosticado en toda su trayectoria que el Frente Amplio se va a ir entrelazando crecientemente con los intereses empresariales, es decir, con los intereses de los grandes capitales, y esto se ha comprobado de forma rotunda. Es decir, hoy la banda presidencial del presidente Mujica se la pagó el hombre más rico del país, que es el dueño de Fripur, y que está ahora en concordato o en concurso, como se dice ahora, pero no tiene ningún problema, no se empobreció. Entonces, bueno, el problema es, la gente tiene que agotar una experiencia con el Frente Amplio, porque obviamente se colocaron allí unas expectativas muy grandes, después de toda una serie de procesos con la dictadura militar, con los partidos tradicionales, y es lógico que la quiera agotar. Usted parece crítico, digamos, con el papel del PIT-CNT. Usted hablaba de cierta chatura, sin embargo, el PIT-CNT moviliza a mucha gente, ¿no? El acto, por ejemplo, de hace algunas semanas, ocupó varias cuadras de 18 de julio. Sin duda. Nosotros hemos querido que se hiciera un acto para advertir que cualquiera de los dos que va a ganar va a traer un ajustazo. Porque el PIT-CNT tiene que decir que está en desacuerdo con elevar la edad de retiro, por ejemplo, a los trabajadores. Tiene que salir a pararle el carro al gobierno que sea en ese punto, sea el de Tabaré Vázquez o sea el de la calle Pou. Y el PIT-CNT lamentablemente se ha colocado como furgón de cola del Frente Amplio. Es decir, es un instrumento casi que electoral. Nosotros estamos a muerte en la defensa del PIT-CNT. Somos parte del PIT-CNT, yo soy parte de la generación que fundó el PIT-CNT. Por lo tanto, no vamos a echarlo a la basura porque sí. Pero nosotros queremos cambiarlo, queremos que tenga independencia política y no se someta al gobierno de turno. Es decir, que hay cosas que si lo hacen los blancos y los colorados están mal, pero si lo hace el Frente Amplio parece que no están tan mal. No puede ser así. Ahora, las cámaras empresariales también tienen su opinión, le dirán desde los sindicatos.
Sí, claro, claro. Bueno, las cámaras empresariales defienden intereses patronales y seguramente se sienten más representadas muchos de ellos en los partidos blanco y colorado, no tengo duda. Muchos de ellos también dentro del Frente Amplio, repito. Buquebús, Fripur y muchos otros sectores que ponen plata en el Frente Amplio y en su campaña, es porque se sienten bien representados también. Lo invito a hacer una primera pausa. Gracias. En seguridad, ustedes plantean en su programa de gobierno que es necesario desmantelar algunos aparatos represivos que ustedes dicen están entrelazados con el crimen organizado, creando una fuerza nueva cuyo reclutamiento, dicen ustedes, debe pasar por el control de organizaciones de derechos humanos. Y la pregunta es cómo puede ser que determinadas organizaciones se reserven ese derecho de control al ingreso de una fuerza de seguridad del Estado. Bueno, porque lo que apostamos es a impedir el gatillo fácil. Aquí se pide seguridad, 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 y el resultado es que hace menos de un año murió Sergio Lemos en Santa Catalina y un policía o varios, le quisieron plantar un arma para simular un tiroteo. O otras situaciones, que no voy a enumerar todas, que han pasado similares. Entonces, nos parece que hay que tener mucho cuidado porque los jóvenes son los primeros que sufren toda esta campaña. Y en particular hoy con el tema de la baja, que aprovecho para decir estamos en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad y llamamos a no meter la papeleta de la baja en esta elección. Pero bueno, está colocado un riesgo muy importante para los jóvenes, que son los que sufren tercerización, trabajo precario, bajos salarios. Entonces están permanentemente siendo golpeados, los problemas de la educación que sufren también. Entonces, hay una permanente criminalización de la juventud. Ahora, vamos la idea que detalles, colocamos con digamos, el problema de los familiares desaparecidos, que Serpaj, que otras organizaciones puedan tener un rol de control de todo esto, tiene que ver con justamente impedir estas situaciones de gatillo fácil. Porque el tema es que se está importando un modelo que es el modelo de Estados Unidos, el modelo de seguridad. Es un país que tiene un nivel de inseguridad brutal, pero tiene las cárceles más llenas de todo el mundo. El 25% de los presos del mundo están en Estados Unidos y tienen el 5% de la población mundial. Que sí que no es por falta de presos. Y el crimen organizado está más organizado que nunca y en ningún lado en Estados Unidos. Ahora, el tema del gatillo fácil, ¿ustedes lo vinculan directamente, por ejemplo, a fenómenos del pasado reciente? Porque usted me habla de organizaciones como familiares de desaparecidos. Bueno, porque es una organización que nos da a todos, creo que, garantías de imparcialidad. No es la única. Evidentemente pueden ser Pero muchas. ¿cómo se haría? ¿Se controlaría el legajo de cada funcionario? ¿Cómo se pondría en práctica este control? Sí, yo creo que no solo el momento del ingreso, ¿no? Es decir, ahí está formulado de alguna manera en ese sentido por la idea del reclutamiento, pero el reclutamiento no es solo el ingresar. El reclutamiento también es el tema de la fiscalización para evitar este tipo de situaciones y las políticas que se dan desde los comisarios o desde más arriba, no solo es un tema de cada persona en la calle, ¿no? Pero el punto es cambiar de alguna manera esta dinámica, pero obviamente que no va asociado, no puede ir solo, tiene que ir asociado a un cambio de las condiciones de vida de los jóvenes. El problema que hoy tenemos hoy es que se dice que un joven gana más haciendo un robo, una rapiña que trabajando en un supermercado. Bueno, se trata de subir el salario mínimo, porque si no, el tema de la seguridad se reduce siempre a lo mismo. Vamos a llenar de pobres las cárceles, vamos a llenar de jóvenes las cárceles. Ahora, le insisto un minutito con este tema del reclutamiento, porque ustedes hablan del reclutamiento. No solo el reclutamiento, la depuración. Han habido muchos policías pero son dos fenómenos distintos, digamos. En los dos consultarían a estas organizaciones. A todo, claro, por supuesto. ¿Qué tan realizables son las propuestas que ustedes hacen en su programa? No por las ideas en sí mismas, sino porque a primera vista su aplicación, en algunos casos, parece algo voluntarista, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se hace para aplicar medidas como el no pago de la deuda externa ni la deuda interna a los grandes capitalistas, como definen en su programa, o la estatización de la banca, sin ir más lejos? Bueno, no es que no se haya hecho nunca, ¿no? Lo malo es que se han hecho siempre cuando la cosa ya estaba desbordada, ¿no? Es decir, Perú o México estatizaron no podría provocar el retiro masivo de capitales. Bueno, pero siempre termina comprándola cuando ya se retiraron. México 82, Perú
te puedo nombrar una cantidad de experiencias, y de hecho en España hoy la movilización popular es, ya pagamos los bancos. El Estado rescató los bancos, pero los bancos siguen siendo privados y la gente que le debía a los bancos perdió las casas. Entonces el problema es, ¿por qué no le dieron la plata para pagar las casas? Porque era más o menos lo mismo en Estados Unidos. Entonces el punto no es la realización de esto. El problema es que nos van llevando a una situación sin salida, donde los bancos son los rescatados y los trabajadores perdemos los derechos al empleo. La situación de Uruguay, disculpe, pero es distinta a la de España, ¿no? Por lo menos los números hablan de otra realidad. No, es peor porque nosotros vamos a una crisis partiendo de un nivel de miseria social mucho mayor. El salario mínimo en España son 700 y pico de euros. Con eso acá son 25.000 pesos uruguayos. Quiere decir que acá cuando hablan de que el salario mínimo que planteamos nosotros, media canasta, es mucho, bueno, en España tú vas con esta plata y compras más de lo que compras en Uruguay. Es decir, que el costo de vida es más alto en Uruguay que en España. Entonces el punto es que estamos peor porque tenemos 800.000 trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos. Obvio que estamos mejor que en el 2001, porque la producción creció un disparate. Porque nosotros teníamos... Ahora, ese aumento de la producción, disculpe, se debe también al aumento de la inversión extranjera en el país. No toda, porque en realidad muchas cosas... En gran parte, Fernando. Sí. Puede haber crecimiento de Bosnia UPM, por ejemplo, sí, pero ¿eso cuánto se traduce en ingresos reales al país? Porque eso va a una zona franca y se considera exportación y nos queda un peso. Está en una zona franca y no pagan ingresos al Estado. Entonces, ni hablar de que hay toda otra cantidad de negocios asociados a esto, que es el tema forestal, donde tenemos más de 1.100.000 hectáreas plantados con eucaliptus, somos casi una república eucaliptera, y eso deja muy poco dinero al país. Y la mano de obra ocupada allí es una mano de obra súper precarizada, con trabajos precarios y salarios bajísimos. Entonces, estamos yendo a una contrarreforma agraria, donde tenemos, aparte del tema del eucaliptus, la soja, ahora que se bajó un 30% por lo menos el precio de la soja. Es internacional. Pero, no, por supuesto, que tiene que ver con todo esto es internacional, porque todo esto está subordinado a la evolución de los precios mundiales. Pero no, hay una cosa que te quería decir. Adelante. La Tierra, con todo este proceso, se ha concentrado más todavía. En 10 años, de 2000 a 2011, en 11 años, ha habido una concentración enorme. ¿Cómo combatirían este fenómeno desde el Partido de los Trabajadores? Bueno, primero déjame decir cuál es el fenómeno. Hay 4.138 establecimientos, 4.138 establecimientos, son personas o empresas, muchas de ellas multinacionales, controlan el 61,3% de la superficie cultivable del país. Es decir, que tenemos latifundistas mucho más de los que había en el 60 cuando se empezaron a movilizar Sendic, Mujica, Fernández Huidobro y otros más. Entonces, el punto es cómo lo haríamos, por supuesto, con una reforma agraria. ¿Qué implicaría reforma agraria? Esos grandes latifundios hay que expropiarlos, por supuesto, y ponerlos al servicio de la sociedad, para que la sociedad decida incluso qué se planta y qué no se planta. ¿Y cómo enfrentarían las enormes resistencias que se generarían a partir de estas medidas? La resistencia a 4.138 personas o empresas que muchas están radicadas en el exterior con movilización popular. Sin eso no hay salida. Es decir, ¿por qué antes había marchas cañeras por 30.000 hectáreas de la Silva y Rosas, que se llamaban las propietarias de esa plantación en Artigas, y ahora no hay ninguna? Bueno, es que se han integrado al sistema capitalista y hoy son ministros de ganadería de un gobierno que son festejados por los latifundistas. Entonces el punto es que la izquierda se ha integrado al sistema capitalista de una manera que ha entrelazado sus perspectivas históricas incluso con esto. Están jubilados de la lucha. ¿Qué responde usted a los que dicen que ustedes proponen estas medidas porque no van a tener que asumir la responsabilidad de aplicarlas? Y no sé, seríamos masoquistas. Yo estoy militando hace 33 años. No empecé ayer. Y entonces estoy en esto seriamente. Cuando empecé a militar elegí y corría riesgo de vida por militar. No estoy haciendo drama con esto, había mucha gente de mi generación que lo hacía. Entonces, no es eso. Se trata de que ha sido lamentablemente muy largo el proceso de la izquierda de descomposición, asociado a lo que fue el derrumbe de la Unión Soviética, de Europa del Este, la restauración capitalista en China, que nosotros de alguna manera éramos muy críticos de todos esos procesos, pero que sabemos que también fue un golpe para la clase obrera internacional. Entonces la izquierda ha pegado un retroceso en términos políticos, de conciencia, etcétera, que es alarmante. ¿El modelo Cuba? No, Cuba lamentablemente está en un proceso distinto, por suerte, pero también haciendo ingreso de capitales extranjeros, y corremos riesgo de que Cuba retroceda también. Nosotros ¿Y cuál es el modelo entonces, digamos, de aplicabilidad? No, el modelo es como decía Marx. Marx decía que el socialismo no es una idea, no es un esquema, no es un modelo, es el movimiento de los trabajadores, de la clase obrera por su emancipación. No es un país, no es un régimen, y esto requiere una lucha unida de los trabajadores de todo el mundo. Ustedes explicaron en el último editorial de Tribuna de los Trabajadores, el periódico que ustedes editan, y dijeron en varios medios de prensa que ustedes querían el acuerdo con Unidad Popular. Y
aducían que no fue por responsabilidad de ustedes que ese acuerdo no se logró. ¿Qué pasó entonces ahí? Sí, el otro día en el debate me encontré con el candidato a vice de la UP, que es Gustavo López. Gustavo López, un amigo. Me dijo que él lo dijo incluso en un medio de prensa, que no era responsabilidad del PT. Nosotros queríamos un acuerdo porque no queremos venir acá o a cualquier medio a establecer diferencias con Unidad Popular, porque dentro del espectro político nos interesa, en todo caso, lograr establecer diferencias con las grandes fuerzas del país que han gobernado y que han llevado a esta situación, y sobre todo porque creemos que hay que generar un polo de izquierda, a la izquierda de los partidos tradicionales y el Frente Amplio. Y en este momento las diferencias que tenemos con ellos, que las tenemos, no justifican ir separados. Nos parecía que era un momento de ir juntos y que después podemos discutir las diferencias programáticas, de acción sindical u otras que puedan existir, pero lamentablemente eso no fue comprendido, no por todos. Seguramente había gente de la Unidad Popular que era partidaria de hacer este acuerdo, pero bueno. Pero se sintieron incomprendidos, digamos, por la gente de Unidad Popular. Yo creo que más que comprendidos nosotros, es que ellos no han comprendido el momento que vivimos, porque hoy era un momento para pegar juntos y realmente generar un movimiento más amplio de gente que no está con ninguno de los dos y ni con el PERI ni con nadie, que podría haberse sentido convocada a reagruparse en un polo de izquierda. ¿Sabe que por su forma de vestir, por su forma de presentarse en los medios de prensa, incluso de hablar, usted no parece un izquierdista radical, ni mucho menos? Tampoco parece que usted iría a hacer ninguna reforma muy dramática. ¿Qué lo diferencia con sectores del Frente Amplio más volcados a la izquierda, como el Partido Comunista, que pueden estar de acuerdo en algunos de los objetivos que usted plantea, por ejemplo, en materia de seguridad y el rol de organismos de derechos humanos para el ingreso a las fuerzas de seguridad, en desmantelar aparatos represivos? Y la diferencia central es que ellos son furgón de cola de Astori y de Tabaré Vázquez. Ellos están subordinados a un gobierno en el cual los banqueros pagan menos impuestos y ganan mucha plata, las multinacionales ganan mucha plata, los ministros del Partido Comunista aplican los servicios esenciales contra los trabajadores, la intendenta de Montevideo también aplicó los servicios esenciales contra una lucha sindical. Por lo tanto, bueno, ahí está la diferencia central. Después seguramente hay otra cantidad de aspectos de estrategia, pero este es el núcleo. Porque si uno habla del comunismo, del socialismo, pero lo deja para las calendas griegas, y mientras tanto defiende un gobierno que está haciendo la vista gorda de las ganancias que hacen los capitalistas, no, es decir, facilitando las ganancias de los capitalistas, porque en 1998, gobierno de Jorge Valle, la masa salarial era el 34% del Producto Bruto. 2010, estos son datos del Instituto Cuesta Duarte, en el 2010 llega al 30%, es decir, está por debajo de lo que estaba antes de la crisis del 2001. Fernández, la meta que ustedes se han puesto es obtener una banca en el Parlamento. ¿Una eventual representación parlamentaria del Partido de los Trabajadores será opositora más allá del gobierno que se elija? Nosotros lo que vamos a colocar es una serie de elementos de agenda de los trabajadores, como por ejemplo la cuestión del salario mínimo, ¿no? Es decir, queremos elevar el salario mínimo, queremos eliminar el impuesto a los salarios, queremos impedir que se aumente la edad de retiro de las jubilaciones. Bueno, los aspectos de la educación, el aumento del presupuesto de la educación, cuando se dice que no es necesario aumentarlo y cuando está colocada la idea incluso de transferir parte de ese presupuesto estatal a sectores privados, ¿no? Es decir, el modelo chileno o la idea que colocó Tabaré Vázquez de una beca estatal para los estudiantes universitarios que podrían elegir ir a la universidad privada. Nos parece que eso es otra forma más de ir al sistema del voucher educativo. ¿En un eventual balotaje se definirían por el Frente Amplio o por blancos y colorados? ¿Da lo mismo un gobierno del Frente Amplio que de los partidos seguramente para la mayoría de los trabajadores no da lo mismo. Y el balotaje ya no es eventual, ya creo que ya es seguro. Con lo cual le quitamos, en este sentido, todo el tema de la presión por el presidente en la primera vuelta. La gente puede votar a parlamentarios y después decidir en noviembre. Nosotros, y Rafael Fernández en particular, vamos a anular el voto. No es que sean exactamente iguales, no le podemos dar un aval político a ninguno de los dos porque los dos vienen con un ajustazo abajo del brazo, no vienen con ninguna mejora. Entonces nosotros no podemos engañar a los trabajadores y decirle votá a este que es menos malo si igual los va a castigar. Rafael Fernández, candidato del Partido de los Trabajadores, muchas gracias por haber venido a Primera Vuelta. Gracias a ustedes.